Mis amados, muy buenos días. En esta mañana quiero que oremos, le demos gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana. Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Hoy oramos por nuestra amada nación. Hoy oramos por Colombia, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que tengas misericordia de ella, Señor. Padre, mira, Señor, te pedimos que hoy pueda, Señor, venir su presencia hasta cada una de las personas que hoy, Padre bendito, salen allá a las calles y quizás muchos, eh, sin pensarlo, abren puertas para que otros hagan daño, Señor. Padre, llévanos a la reflexión. Coloca, Señor, conciencia en, abre, Señor, a cada persona al diálogo, Señor. Hoy te pedimos, Dios de la gloria, que tomes la vida de los gobernantes, Señor Jesús. Padre, mira, Señor, hoy que se lleva esta negociación, esta conversación, Señor Jesús. Padre, abre el entendimiento, da flexibilidad a cada una de las partes, Señor, que puedan llegar a unos consensos, a unos acuerdos, Padre bendito, y que ya cese tanta cosa en nuestro país, en nuestras ciudades, Señor. Padre, dale sabiduría al presidente, dale, Señor Jesús, Padre de la Gloria, coloca en cada gobernante, Señor, la sensibilidad en sus corazones, Señor. Padre bendito, seas tú colocando, Señor, esa sensibilidad para que haya, Señor Jesús, para que tantas cosas que quizás hoy el pueblo reclama, Señor, eh, se pueda llegar a un acuerdo. Dios de la gloria también toma las partes, Señor Jesús, toma los reclamantes, los marchantes, Señor Jesús, que haya, Padre bendito, en ellos también una sensibilidad que puedan llegar a entender, Padre bendito, que con la violencia no se llega a nada. Señor, toma nuestra nación. Hoy necesitamos que tu mano poderosa, Señor, esté obrando. Señor, que en este diálogo hayan personas sensatas. Señor, y que esto pueda levantarse para que ya tantas personas inescrupulosas no sigan causando daño a nuestra nación. Señor, hoy te lo pedimos, hoy nos postramos delante de ti, hoy nos rendimos ante tu presencia, Señor, y te rogamos que seas tú quien obre poderosamente a nuestro favor. Padre, muchas gracias. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te pedimos la intervención gloriosa tuya, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Dale, Señor, coloca en estas personas, Señor, un espíritu abierto al diálogo, Señor. Padre, coloca, Señor, personas sensatas, Señor, personas que presenten algo a favor de nuestra nación. Señor, muchas gracias. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Obra poderosamente, Señor. Señor, que ya la gente pueda entender que basta de violencia, que basta de guerra, que con la guerra no encontramos nada, con la violencia lo único que se genera es más violencia, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amados, hoy vamos a compartir en el libro de Daniel el capítulo 6 y quiero como resumir un poco lo que dice allí para que, y ustedes lo constatan allí en la palabra, pero vamos a mirar cómo es importante, es la importancia de nosotros estar ante la presencia de Dios en oración. Amados, en todo momento, en todo tiempo, la palabra de Dios nos insta a que estemos nosotros orando, a que estemos buscando la presencia de Dios. Amados, no es cuando llega el momento de la dificultad, no es cuando llega el momento del problema que debemos de ir a la presencia de Dios. Es antes que llega ese problema, es antes que llega la dificultad, antes que ocurre la situación. Mire que
aquí está hablando la palabra que el rey Darío quería constituir a 120 sátrapas o gobernadores en el reino allí, en esa provincia, allí en ese lugar donde él gobernaba. Y sobre esos 120 quería colocar 3 como superiores a él, pero dice que en Daniel había un espíritu superior y sabemos que ese espíritu provenía de parte de Dios. Amados, lo que yo quiero que miremos es que cuando nosotros estamos o tenemos, servimos a Dios, en nosotros hay un espíritu superior y ese espíritu debe de caracterizarnos en nosotros como como alguien responsable. Era lo que había en Daniel. Mire que después entonces, como al haber ese espíritu superior, entonces él dice que pensó colocarlo sobre todo el gobierno, a gobernar sobre todos, que no fuese superior a él, sino el rey. Y entonces, cuando escuchan esto los otros gobernadores, entonces empiezan a buscarle la caída a Daniel y empiezan a buscar, y dice que no encontraban manera alguna de perjudicarle a causa de esa responsabilidad, de ese hombre intachable que era él. Amados, Daniel nos muestra una figura de un hombre que le sirve a Dios, de un hombre con el temor de Dios. Y en nosotros, amados, yo les digo, en nosotros como hijos de Dios, debe de existir esto, debe de existir en nosotros la responsabilidad que cuando nosotros servimos a Dios, Daniel como servía a Dios no quería hacer quedar mal el nombre de su Dios, por esto era responsable, era un hombre que los mismos gobernadores estos, los mismos que armaron ese complot para dañarle, dicen que no encontraban manera alguna de perjudicarle. Entonces dijeron, de la única manera que podemos perjudicar a este hombre es a raíz de lo que él hace, demandando petición a su Dios, clamándole a su Dios, postrándose allí ante él. Ellos ya lo habían visto porque la Biblia dice que después entonces llevan un edicto, hacen un memorial, un documento y lo hacen firmar, y dice que van y lo llevan ante el rey, persuaden al rey y le dicen, mire rey, hemos hecho esto. Y me imagino a esta gente allí, amados, cuando el enemigo se levanta en contra de alguien, cuando hay una bendición para alguien, para un hijo de Dios, el enemigo se levanta de una manera muy descarada, de una manera, mejor dicho, y no haya como hacer. Y mire, estos hombres iban y fueron y le trabajaron la mente al rey, le dijeron, mire, quizás le decían, esto lo hacemos en honra, para honrarlo a usted, y bueno, que lo único que se haga es en el único nombre que se pueda demandar petición en esos 30 días, sea a ti, oh rey. Y lo halagaban, mejor dicho, y entonces dicen que lo hicieron firmar esto y empezaron la persecución a Daniel. Pero Daniel, cuando supo esto, Daniel sabía en quién estaba confiando él. Amados, nosotros tenemos que saber en quién confiamos, que el enemigo se levanta. Amados, a veces es tan triste y lo voy a decir. Hay personas que cuando en el trabajo les preguntan si son cristianos y porque de pronto se van a sentir que lo van a hacer a un lado, prefieren negar el nombre del Señor. Ante la sociedad, porque los tengan en más alta estima, prefieren negar el nombre del Señor. Pero mire, amados, que cuando esto pasa, se puede o llegamos, con seguridad llegamos a fracasar. Mire que Daniel decidió y dijo, no, yo no voy a negar el nombre de mi Dios, yo me he mantenido firme y me voy a mantener. ¿Y sabe qué hizo? Iba y se postraba. Dice la palabra del Señor que iba
y se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer antes. O sea que esto no empezó cuando él supo el problema que se había venido, no, él continuó haciéndolo. Él continuó haciéndolo y dijo, por el nombre del Señor, yo, por servirle a mi Dios, yo hago lo que sea. Yo no voy a negar el nombre de mi Dios, sino que voy a permanecerme como lo he hecho hasta hoy. Amado, si tú te has permanecido, si tú te has mantenido fiel, has permanecido fiel ante Dios, síguelo haciendo. No importa la dificultad que se venga, quizás usted está empezando un nuevo empleo y allí le preguntan, eres cristiano, no vayas a negar el nombre del Señor, sino que siga confiando en Él. Amados, a veces hay momentos donde por ser cristiano te sacan de algún lado. Bendito sea Dios, que Dios abrirá una puerta mejor. Y este hombre dice la palabra que entonces Daniel se fue y entonces lo descubrieron orando. Lo descubrieron allí demandando su petición ante su Dios, teniendo esta intimidad con su Dios, con ese Dios que es el mismo Dios que adoramos tú y yo. Y entonces de una vez fueron y le llevaron el cuento, fueron y le dijeron, mire rey, Daniel no te respeta. Nosotros te hemos respetado, aquí todo el mundo te honra y él te tiene a ti en poco. Amados, el enemigo es astuto, pero mire que entonces cuando el rey se da cuenta de quién se trataba, él como que entiende, mire, estos quieren perjudicar a una buena persona, porque Daniel había hallado gracia delante de este hombre a causa de la responsabilidad de esa persona diferente que lo hacía ese espíritu superior que había en él, que era el Espíritu de Dios que obraba en él y lo hacía una persona inteligente, muy sabia, responsable en todas las cosas. Amados, nosotros debemos de caracterizarnos, que nosotros nos miren como esas personas sabias, esas personas responsables, esas personas que cuando vayan armen un complot de esto, mire, fueron ante el jefe de ellos y él dice que le pesó tremendamente y entonces fue tanto así que empezó a trabajar, a mirar cómo podía librarle para que no fuese echado al foso de los leones. Amados, y dice que trabajó hasta que el sol se opusiera, pero no pudo hallar forma de librarle. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería mostrar su poderío, quería mostrar su grandeza cuando alguien es fiel a Él. Y mire, amados, que con la responsabilidad nosotros llevamos a que otros, con la responsabilidad, la fidelidad a Dios, llevamos a que otros aprendan a ir conociendo a ese Dios y a ir confiando en Él. Mire que entonces dice que Él trabajó hasta la tarde y no pudo, y entonces mandó a que llevaran a Daniel y que lo echaran allá al foso. Cuando lo va a echar le dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirve, Él te puede librar. Y entonces Daniel lo que le contesta es, y entonces dice que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual sella el anillo del rey de los príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó triste. Amados, era tanto el afecto, el cariño que Daniel había podido alcanzar, había podido lograr de este rey, con su actitud, por la manera en que él trabajaba, por la honestidad que él tenía, por la persona que él era, que este hombre había llegado a estimarlo tanto que dice que se fue y se le fue el sueño y
pero muy en la mañana, dice que entonces el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ese hombre no esperaba sino que amaneciera y se fue. Y dice que, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amado, en él había esa esperanza, aunque llegó triste de pensar que Daniel había perecido, había en él esa esperanza y dice: ese Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Él ya había escuchado los sucesos anteriores, lo que había pasado con sus amigos, y decía: ese Dios es poderoso, yo creo que lo ha podido librar. Y viene y entonces dice: y entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Nuestro Dios vive para siempre, mis amados, y en todo momento nos librará de cualquier problema, nos librará de la muerte. Amados, a Daniel lo libró de la misma muerte, de esos leones allí hambrientos, amados, porque la palabra de Dios luego nos deja ver que Daniel es librado, pero sus adversarios, aquellos que hicieron ese complot, aquellos que se confabularon para dañar a Daniel, tuvieron su merecido. Dice: mi Dios envió su ángel y él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amados, algo bien importante es que si nosotros somos acusados y somos juzgados por algo, que ante Dios nosotros estemos con nuestra conciencia y que nosotros ante Dios seamos inocentes. Daniel se pudo dar como ese lujo: yo no he defraudado a nadie, yo no he fallado ante su reino, ante Dios también fui hallado inocente, y aún ante ti yo sé que también soy inocente, le dijo Daniel. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera. Amados, qué bueno esto, que después de allí era un rey con costumbres paganas, pero mire lo que despierta cuando hay un espíritu, ese espíritu de Dios que se mueve en nosotros y que nosotros lo dejamos obrar. Esto lleva al cambio, al reconocimiento de otras personas, al Dios poderoso a quien nosotros servimos. Entonces, que se alegró en gran manera a causa y mandó a sacar a Daniel del foso, el foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amados, confiar en Dios es poderoso, confiar en Dios es maravilloso. De cuántas cosas nos habrá librado Dios. Amados, es, mejor dicho, es poderoso nosotros confiar en nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amados, mire, que cuando Dios pelea por nosotros. Daniel no se puso a pelear con nadie. Daniel fue a la presencia de Dios. Amados, hoy puedo decir que las batallas más grandes se ganan de rodillas ante Dios. Daniel ganó esa batalla porque había estado postrado ante la presencia de Dios. Amados, pero esto debe de convertirse en nosotros en algo. La oración en nosotros debe de ser algo continuo, debe de ser un hábito, debe de ser algo, amados, que va
siempre. Es un estilo de vida que debemos nosotros de optar, de tomar. Y mire que entonces dice, si ve que dice que no alcanzaron a llegar y fueron devorados, de lo que Dios libró a Daniel. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque el Dios, porque Él, el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amados, mire qué maravilloso es llevar, podemos decir, que a la conversión de una persona que tenía sus costumbres paganas tan arraigadas, llevarlas a dar un decreto de que ante Dios toda persona tema y tiemble ante ese Dios de Daniel. Mire que nosotros tenemos un Dios muy poderoso, sino que nosotros muchas veces no lo damos a conocer. Daniel lo dio a conocer, hablaba de él, pero más que hablar de él, amados, lo hacía quedar evidenciado, porque a raíz de que de su confianza y de su obediencia, de su fidelidad a Él. Amados, a veces nosotros hacemos quedar mal a nuestro Dios porque somos infieles, porque le fallamos, porque somos, podríamos decir, los que unos mediocres. Es tiempo de nosotros mirar y servir a Dios. Amado Dios y Padre, yo te doy muchas gracias. Te pido, Señor, que hoy podamos nosotros entender que debemos servirte a ti de corazón, que cada día debemos de nosotros estar confiados en ti, en tus promesas, en tu palabra. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Señor, te pido que nosotros podamos confiar en ti cada día en tu promesa, en tu palabra, Señor, y que por duras que sean las dificultades, por difíciles que sean los tiempos, por grande que sea el enemigo, Señor, nosotros podamos pararnos y confiar solamente en ti, mi Dios amado. Te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor.